Gracias, chicos, por atender esta sesión. Estamos a través también de YouTube. Recuerden también activar las cámaras. En YouTube no se cansan a ver los nombres, pero bueno. La semana pasada, como lo estaban viendo, chicos, vimos un poquito de generalidades de gestión estratégica, en donde vimos modelos empresariales como lo que fue los modelos de Nova Eduque, vimos también otros autores y también cerramos ese día hablando un poquito de una infografía que hiciéramos sobre los impactos y beneficios del mismo, ¿no? ¿Sí? Dentro de la parte de sistemas, hablábamos de una manera general de que el sistema, el pensamiento estratégico y el pensamiento en sistemas nos ayudaba mucho la gestión estratégica, ¿sí? Y en el pensamiento en sistemas hablábamos de cómo en la misma naturaleza, cómo en todos lados existen sistemas que nos llevan de una entrada a una salida, ¿no? Y el sistema es el proceso que tiene algo de transformación de alguna manera a través de diferentes componentes o de incluso otros nuevos sistemas para poder llevar a algo, ¿no? Entonces, estuvimos muy enfocados a lo mejor en la semana pasada a definir el sistema, a definir el pensamiento estratégico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El día de hoy vamos a centrar la plática en sobre todo el ambiente externo o el análisis del entorno de los mismos sistemas o de las empresas en general. ¿Sí? Vamos a hablar de diferentes autores y de diferentes herramientas alrededor para poder, por un lado, diagnosticar lo que sucede en el ambiente externo y por otro, poder detonar un modelo o más bien una planeación estratégica conforme a lo que suceda en el ambiente externo. ¿Ok? Perfecto. Para iniciar esta charla o para iniciar este viaje, por así decirlo, recordemos esta gráfica que tenemos aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Donde teníamos este sistema mismo, podemos poner el ejemplo de cualquier cosa, no sé, una empresa, pensamos lo que estamos hablando de empresas, las empresas mismas tienen sus áreas funcionales y tienen esas áreas funcionales, sirven para transformar un producto, transformar un servicio, etcétera, etcétera. La semana pasada hablábamos de tacos, en donde la materia prima pasaba por toda una estructura organizacional, una estructura material y una estructura financiera en caso de necesitarse para hacerse un embudo y salir ya la forma final que de alguna manera llega al cliente y que también hace que pues pueda, digamos, disfrutar de un producto final, etcétera. Vaya, pensémoslo también en las madererías, pensémoslo en cualquier industria a la que ustedes prefieran. Muy bien, pero al final del camino, todas estas empresas dependen de situaciones externas. Pensemos, chicos, Javier o Bernabé, bueno, Bernabé no, ahorita todavía no te va a preguntar, al rato te pregunto, o Héctor, ¿sí? Pensemos en sistemas externos. Al final del camino, por ejemplo, si yo tengo una taquería, ¿qué podemos definir como un sistema externo o como un ambiente externo de una taquería, chicos? Ahorita con sus palabras. ¿Ok? El proveedor, dice Javier, o los clientes, puede ser parte del sistema externo o de lo que sucede en la manera externa. Sí, puede ser un elemento. Fue como, digamos que es como la parte que sigue, ¿no? Pero bueno, en realidad, gracias Javier, en realidad el sistema externo va más allá. En realidad la taquería depende completamente de su entorno para sobrevivir, así como cualquier animal, e incluido en nosotros, dependemos de las circunstancias, dependemos de todo para poder nosotros adaptarnos y sobrevivir, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas, por ejemplo, una taquería, para vida de sobrevivir necesita que, como bien dijo Héctor, como bien dijo Javier, perdón, necesita de que los proveedores le surtan de mercancías, por un lado, pero por otro lado, de que existan suficientes personas interesadas y que las condiciones socioeconómicas se den para que la gente siga interesada en comprar el producto y que pueda haber un intercambio.
y de tal suerte eso alimenta un poco al sistema para poder crecer, ¿sí? Entre más gente quiera un producto, significa que más hay un requerimiento y por lo tanto el sistema puede crecer. Si diciendo, o sea, satisfaciendo las necesidades de lo que sucede allá afuera. Muy bien. Porter hablaba del entorno como algo que era la esencia, digámoslo así, del ambiente. O sea, más bien, las empresas surtían a las necesidades del entorno, de las necesidades del ambiente, y dentro de eso vamos a agarrar muchísimos elementos, pero vamos ahorita a centrarse, ahí comentaba él, como las fuerzas sociales y económicas. Y por otro lado, Mintzberg, que también estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Hablaba como el entorno, como todo aquello que no es directamente la empresa, pero que la afecta, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de análisis del entorno es todo lo que alimenta a mi negocio de una manera indirecta, porque no es el sistema mismo. Muy bien. Siempre, cuando se inicia cualquier negocio, cuando queremos ver a la industria o cuando queremos ver, bueno, queremos crecer, tenemos que ver la liga en donde jugamos. No sé si alguna vez llevamos esta analogía en alguna otra materia. ¿Sí la vimos? Si no, ¿no se acuerdan? ¿O sí se acuerdan? No recuerdo, profe. Creo que sí, ¿no, profe? Ajá. Es cuando uno observa a su alrededor competencias de otros negocios. Sí, no era eso. Como Sí, que claro que sí. como que me quiero acordar. En las relaciones públicas no vimos. ¿En relaciones públicas? Sí, algo de relaciones, ¿sí, no? Sí lo vimos. En relaciones públicas. Sí. Muy Ya bien, que tenés chicos. que... ¿Sí? Me encanta que entonces estamos entrelazando pues, este conocimiento. Entonces, en relaciones públicas les hablaba de que algo de lo que tendrían que checar es la competencia o lo que están haciendo otros. Aquí también, cuando queremos hacer un modelo de gestión, siempre importa tu competencia, siempre importa tu rival. Y la analogía que puedo, o la metáfora que puedo agarrar es al final del camino. Si tú quieres ser el mejor en algún deporte, para empezar, tienes que comparar cuáles son las reglas del deporte, a qué deporte te estás metiendo y quiénes son los mejores competidores hasta el momento de ese deporte y qué tienes que hacer para contrarrestar lo que está haciendo esos primeros lugares de ese deporte. Vaya, entonces, en pocas palabras, al lugar a donde vamos lo analizamos quién es tu competencia, qué están haciendo, cuáles son las regulaciones, qué está haciendo la sociedad, cómo lo ve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte fundamental de un análisis del entorno viene con un análisis de la industria, ¿sí? Yo diría que el análisis industrial o el análisis de la industria, debe suceder en todo momento desde antes de su concepción. Las empresas deben analizar la industria desde antes de que se genere. Una vez generado, tendría que estar paulatinamente revisando lo que está haciendo su competencia, simplemente para saber cómo vamos y cómo podemos contrarrestar esto. ¿Sí? Al final del camino, todos ustedes trabajan en algún lugar en donde constantemente están volteando a ver a otro. ¿Sí? No hay empresa que no tenga competencia. ¿Sí? Hay competencia directa y hay competencia indirecta, pero siempre existe competencia. Y entonces, por eso hablo de que, más bien, todo sistema de gestión debe tener un análisis externo. Dentro de ese análisis externo está el análisis de la industria. ¿Qué sector juegas? Dentro del análisis de la industria, hablaba Canavelas de 5 niveles de entorno como tal, como análisis, ¿no? Uno hablaba de el análisis directo de la empresa, es decir, hablaba de su propio sistema de gestión, ¿sí? El decir cómo estamos en este momento, ¿sí? Y hablaba que era su primer entorno. Aunque, siendo honestos, todavía no existe una visualización hacia afuera. En realidad solamente estás haciendo una visualización
hacia tus propios límites. Y ese es el núcleo principal, el primer nivel de entorno que dice Canabel. Muy bien. El segundo nivel es el sector empresarial. Para esto, chicos, hacerlo un poco más interactivo. Uno de ustedes que me diga un negocio del que ustedes quieran o del que ustedes trabajan. ISEP. Ah, qué cruel. Va, ISEP. Perfecto. En la empresa ISEP o la escuela ISEP. Bien, ese va a estar interesante. Al primer nivel estaríamos hablando de empresa. ¿Con qué cuenta a nivel empresa, a nivel institución ISEP? En este caso, no me digan alumnos porque en realidad alumnos tendría que ver con el cliente. ¿Sí? Tendría que ver con instalaciones, maestros, directivos, corporativo, servicios de apoyo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y hasta ahí vamos como con el primer nivel. El sector empresarial sería el segundo nivel y tiene que ver con todo lo que está directamente asociado con ISEP. En este caso, pueden ser proveedores o competencia directa rápida. En este caso podría ser, por ejemplo, ¿quién le provee de artículos de papelería? Bueno, tal papelería, o sea, tal. O el entorno también puede ir a otras universidades. Pues sabes que Vizcaya, Multitécnico, Univer, directamente asociadas a como una competencia, ¿vale? Y ese es como el segundo nivel. Lo que haga o deje de hacer los que estén en el segundo nivel afectan directamente al primer nivel. Si el segundo nivel, porque dentro de, digamos que el segundo nivel tiene al primer nivel. No piensen que entre más cercano aquí es solamente más importante, sino que más pequeño. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Y se pertenece al sector empresarial educativo. ¿Sí? Por lo tanto, ISEP es un subsistema de un sistema más grande. ¿Sí? Si elementos de otros subsistemas, como por ejemplo Vizcaya, hace algo, indirectamente se come parte del espacio que le correspondería a ISEP. ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí. la metáfora de la célula importa mucho, ¿no? Como hay un espacio definido, pongámoslo así, y en ese espacio definido cada quien está ganando su territorio. Hay un jueguito que no sé si lo conozcan, pero para que sepan todavía más, que quede más claro, que se llama Agrar.io, que eres como una bolita que vas comiendo y vas haciéndote más grande y compites comiéndote con bolitas más chiquitas. Es por ahí. ¿Sí? Es como esta célula, tiene un espacio definido y tiene que competir por un espacio. Muy bien, y ahí estamos con las competencias directas. Pero hay otros dos niveles más. Uno es el tercer nivel. Ah, perfecto, Paulina ya se conectó. Que tiene que ver con todas las actividades comerciales, por ejemplo, o cadenas comerciales que se parezcan al sector empresarial. Les hablaba hace ratito que en este caso, podemos decirlo así, yo hablaba de empresa y sector empresarial con las instituciones públicas, ¿no? Y puse educación como sector ahí. Pero a lo mejor hablaba solamente del sector privado. A lo mejor aquí ya puedo agregar al sector público, aquí a lo mejor puedo agarrar muchos institutos más o algunas estrategias que suplan a la educación. A lo mejor una capacitación que estén dando en algún lugar, a lo mejor una persona está dando una capacitación a personas que están trabajando y dices, no es una institución educativa. Por lo tanto, no pertenece al sector empresarial, pero suple la necesidad esencial de educación. Entonces, ese pertenecería al tercer nivel. ¿Qué es lo que podemos llegar ahí? Pues oye, en el tercer nivel, el espectro es muchísimo más amplio. Y como estamos hablando de muchísimo más amplio, hay muchísimo más personas implicadas.
Para ponerte en contexto, Paulina, estamos hablando de análisis del entorno por niveles y entre más niveles hayamos, vamos haciéndolos más grandes en un entorno geográfico. Ok, en el primer nivel hablábamos, en este caso, Saúl dijo que hiciéramos DICEP. En el segundo nivel estábamos hablando de todas las instituciones, por ejemplo, y podemos meter a la Vizcaya, a la Univer, es más, podemos meter las públicas si es necesario, a la Universidad de Colima, y el TEC de Colima, etc. En el tercer nivel, todos los que brindan cursos, todos los que brindan capacitación, ¿sí? Si Bernabé hizo un despacho administrativo que esté dando capacitación a las empresas, ¿pudiera afectar a ICEP? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Javier dice sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien diga que no? ¿Nadie? Silencio absoluto. Yo diría que no, porque nada más estaría dando como una capacitación, ¿no? Como un, no sería como una institución fija, algo así. Ok. No sería una institución física. Es correcto. También es muy correcto. De hecho, yo diría que muy correcto si lo vemos a un nivel macro. Ajá. Sí. Ah, ok, ya. También tengo un sí. Lo que dijo Javier Chacón también es un sí. Vaya. Pensemos que Bernabé de repente da cursos de administración y es buenísimo. Tan bueno que las empresas lo empiezan a contratar uno tras otro. Y tan bueno que a lo mejor ponle que 10,000 personas en Colima están interesados en los cursos de Bernabé. A lo mejor porque van a los cursos de Bernabé ya no van a otras instituciones. Dicen, oye, yo capacito todo mi personal aquí con Bernabé porque Bernabé es el bueno. Ahí podríamos decir que sí pudiera afectar a una institución como ICEP, a una institución como la Universidad de Colima, Multitécnico, etcétera. Solamente que como hay veces que la magnitud de la célula, por decirlo así, o del subsistema es tan pequeño, parece no afectarlo. Pero en realidad, si somos muy quisquillosos con el término, sí lo afecta. ¿Sí? Y pensemos que en el mundo empresarial del sector educativo, que es el que se mencionó aquí con Saúl, existen miles de Bernabés. O sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, ICEP como célula, pues es una, o varias, pero de una sola empresa. Cuando hablábamos en el segundo nivel, pues ahí ya metemos varias, ¿no? Ya metemos como unas 30 opciones, 40 opciones para poder estudiar. Pero ya hablando en esta tercera célula, pues podemos meter fácil unos cientos de opciones. Entonces, por eso hablaba en este nivel de que cuando tú ya analizas un entorno a un tercer nivel, hay demasiadas variables que podemos medir. Imagínate que te compares con 100 o 200 empresas que hagan más o menos lo mismo. Está complicado, ¿no? Pero también te puede dar un panorama muy completo de hacia dónde ir para ganar territorio. Muy bien, hasta aquí. ¿Ansiedades? Profesor, o sea, hablando de ICEP como un sistema, sus subsistemas podría ser ICEP preparatoria y ICEP licenciatura. Totalmente de acuerdo. Totalmente Ok. de acuerdo. O sea, ICEP como un sistema y un subsistema, sus subsistemas son como sus filiales y todo eso. Sus subsistemas serían sus carreras y sus subsistemas, o sea, puedes irte de chiquito, chiquito, chiquito. Ajá. No Ok. sé, hablamos la semana pasada y empecé a tener a lo mejor en ese momento una variación, pero a mí en lo particular me fascina que todo el universo es un subsistema, es un sistema. Ujú. Piénsalo, prácticamente las estructuras atómicas tienen similitudes a las estructuras de galaxias. Entonces nos manejamos más o menos igual en subsistemas que pertenecen a sistemas cada vez más grandes. Sí, sí. Y sí, efectivamente, es muy buen ejemplo el que acabas de dar, Giselle, en donde cada uno de los lugares es un subsistema del sistema ICEP. Y el sistema ICEP pertenece a un sistema más grande que es el sistema educativo formal, en los que tienen REBOE.
Y a estos mismos pertenecen a un sistema aún más grande, que es el sistema educativo, ya bien sea formal o informal, o de otro tipo de magnitudes, ¿sí? Que es el tercer nivel. Y hay dos más. Otro cuarto nivel es el entorno geográfico. Es decir, en este caso, ISEP Colima se mueve en las empresas de Colima, ¿sí? Entonces, todo lo que suceda con empresas relacionadas que estén en Colima le afectan. Ejemplo, pensémoslo así, a ver, aquí hay alguien, más de una persona que esté trabajando, o sea, por ejemplo, que aquí hay dos compañeros que trabajan en lo mismo, o tres. Sí, me pasa que en grupos, ajá, ¿sí? ¿No? ¿Trabajan en un lugar diferente? No, profe. Ah, ok. Es que me ha pasado que hay algunos grupos en donde dos trabajan en Yasaki o dos trabajan en Coca-Cola o así sucesivamente. ¿Sí? Ok. Era este grupo. Sí, ¿verdad? Me acuerdo que los dos trabajan. Pues, por ejemplo, si de repente Coca-Cola tiene alguna situación apremiante, imaginémonos, y me ha pasado en otras instituciones, en donde yo tenía un grupo con 7 personas que trabajaban en el Oxxo. Imaginémonos que pasan cosas desastrosas en el Oxxo y ya no hay ingresos y se llevan a todos los del Oxxo. En ese momento se afecta a toda la escuela o se afecta a todo el grupo por una empresa que ni siquiera tiene que ver con el sector educativo. ¿Sí? Entonces, también lo podemos pensar como cualquiera de las empresas que ustedes están. Si empieza económicamente, pensemos en un sistema muy grande. Si, por ejemplo, de repente, a buenas y primeras, la Corona deja de tener su empresa aquí en Colima y dice, me mudo al norte. ¿Qué va a pasar con los empleos que estaban aquí? ¿Qué va a pasar con las condiciones de trabajo que se habían dado aquí? ¿Qué va a pasar con las personas que le proveían dinero, que le proveían trabajo, sustituto para las personas que trabajaban ahí? No sé si me doy a entender. Por ejemplo, tú que trabajas por ejemplo, si alguien de aquí trabaja en Corona y voy a poner un salario bondadoso, 10,000 pesos mensuales. Ok, esos 10,000 pesos mensuales te los gastas en cosas, ¿no? Que a lo mejor la renta de tu casa. Ahí ya estás proveyendo dinero hacia alguien que lo va a gastar de otra manera. Vas a comer. Los lugares en donde comas les vas a estar proveyendo económicamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos tus gastos se reparten en un sistema económico. ¿Qué pasa cuando dejas de tener ese ingreso? El sistema económico mismo alrededor de esto se puede ver mermado. Como por ejemplo también pasa, por ejemplo, no sé, ahorita que estuvo lo de la pandemia, pobre cuate, ¿se acuerdan del que en el receso iba, el señor que daba sus tortas y todo eso en el receso? Sí. Sí, profe. Véanlo, él no se dedica al sector educativo, pero definitivamente algo que sucedió en el sector educativo lo afecta. Porque ya tenía sus tortas aseguradas ahí, que ya no las tiene. Y entonces es un cuarto sector, un cuarto nivel, ¿sí? Es decir, Porter hablaba que se generaba un diamante de cuarto nivel con las áreas geográficas que no necesariamente pertenecieran a la industria, pero que se mueven alrededor como consecuencia geográfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hablaban, por ejemplo, de las condiciones de los factores. En el caso de ISEP, pues no necesita muchos recursos materiales, pero piénsalo en cualquier industria. ¿Por qué se pudiera a lo mejor ir Corona de un lugar? Pues ¿sabes qué? Porque a lo mejor ya no hay agua, ya se acabaron los recursos materiales y ya no necesitan otra materia prima, se tienen que ir a otro lugar. ¿Sí? Que a lo mejor la demanda ya no funciona, a lo mejor la gente dejó de tomar cerveza aquí en Colima y entonces ya no ocupan cerveza, ya se fueron, ya no hay clientes. ¿Sí? A lo mejor, ya a lo mejor la innovación y la tecnología está mejor en otro lugar y es mejor irse.
¿sí? Profe, O la... es como, perdón, es como McDonald's, ¿no? Ya ve que lo quitaron porque pues ya no sacaban, pues, bueno, algo sí he escuchado, que ya no tenía la misma Les clientela de cobraban más la antes y pues renta. tuvieron que irse de aquí. O también la Comercial Mexicana, que se Exacto. puso primero Soriana y ya no pudo levantarse y la Comercial y la tuvieron que quitar. Y en otros lugares es muy conocida la Comercial Mexicana y McDonald's pues también. Pero aquí en Colima nomás, ¿no? Vamos por ahí. A ISEP le afectó el cierre de McDonald's y de cierre de Comercial Mexicana. Que a ver, Saúl ya dijo que no. Escuché nada más a Azul. Ok. ¿Qué dice el público? Solo si Yo que no, había profe. alumnos que trabajaran ahí. Solo si había alguien que trabajara ahí. Te lo voy a poner así. Imaginémonos, a menos de que personal estudiando allí. Ok. Imaginémonos que de repente las personas de McDonald's eran de una familia y que eran los hermanos manteniendo ahí a la familia. De repente, esos hermanos de familia, pues ya no hay uno que no trabaja y no se generó ninguna fuente de trabajo. Imagínense que McDonald's era como una fuente de trabajo y no buscó otra. Y no se reemplazó la McDonald's. Pues dejó de ver el ingreso de McDonald's y de repente pues ese McDonald's hizo que a lo mejor otra persona que estaba estudiando en secundaria a lo mejor dejara de estudiar para el bachillerato porque ya no había ingresos suficientes, ¿ok? Y se tuviera que meter a trabajar en otro lugar. Eso ocasionó que en este momento ya una persona que de pasar a secundaria ya no pasó a bachillerato. Por lo tanto, a la larga, es una persona que a lo mejor cuando hubiera estado terminando bachillerato, hubiera podido saber entre qué universidades elegir entre esas y C. Entonces la respuesta es sí, pero en menor medida. Entre más nos vamos alejando de la parte del entorno, es más hipotético, pero sí afecta al entorno. ¿Sí? Por ejemplo, En sí, en este nivel estamos hablando de todos esos elementos que indirectamente forman parte, ¿no? exacto. De ISEP, como por el ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de un caso directo, algo directo. Cuando estamos hablando de primer nivel, estamos hablando directamente a la empresa. O sea, es imposible salirse de él porque ya está el microentorno. Pero entre más nos vamos alejando de los anillos, estamos hablando de que son las cosas que pueden afectar. Claro que sí, porque está dentro del universo de posibilidades. Pero no significa que los afecten, sino que está como probabilidad. O si ya lo empezamos a ver como esta cadenita, tal vez sí. Tal vez, quiero pensar, tal vez el que haya cerrado McDonald's hizo que sucediera una cadena de universos posibles, de tal suerte de que un alumno que quería estudiar ya no estudió. Y entonces, yo sé que estoy utilizando un poquito la parte de las teoría de las posibilidades y de otras cosas, ¿no? Pero vaya, quiero comentarles que sí afecta. Entre más grande, el impacto es mucho menor, porque es probabilidad. Bueno. ¿Ok? Y bueno, la rivalidad de las empresas. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar de las herramientas, dentro de esas están las herramientas de Porter. Muy bien, y el quinto nivel, everything. ¿Sí? Todo el entorno global. ¿Sí? Por ejemplo, ya se saben la taquillera, ¿no? COVID. COVID fue algo de entorno global que afectó el entorno local, que afectó el entorno de los núcleos empresariales, el sector empresarial y la empresa misma. ¿Sí? Son estas condiciones que suceden en el mundo, ya bien sea tecnológicas, sociales, políticas, ambientales, etcétera, etcétera, que como efecto en cadena pueden afectar a la empresa. ¿Sí? En este caso, ya la pregunta que les han hecho 45 veces, ¿COVID afectó a las empresas?
¿O Sí, no? totalmente. Sí. Totalmente, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. Porque en este caso, Ajá. ¿Sí? La respuesta es sí, porque al final del camino, lo que sucedió en el entorno fue tan grande que sí permeó y sí pegó a todos los niveles. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, oye, fíjate que en China están, no sé, están haciendo ahorita estudios con la 5G y está todavía más fregón que antes y vamos con la sexta G y etcétera. En China están desarrollando tecnología ultra mega padre para la conexión a internet. ¿Afectará a la industria? Y ya vayan haciendo este hipotético de tas, como un efecto dominó que después llegará a Colima, llegará a ICEP y lo afectará. ¿Sí? Pero en proporciones menores. Es como cuando todavía se rumoraba lo del murciélago, como un murciélago comido en China afectó a todo el mundo, ¿no? Sí, cuando decían que el murciélago trajo el COVID. Muy bien. Chicos, después de este blown mind, es la primera actividad. Va con la primera actividad. Elijan una empresa ejemplo, en este caso lo hicimos con ICEP. No tiene que ser necesariamente donde trabajes, en donde puedas desarrollar los 5 niveles de análisis de entorno. ¿Sí? Ya lo vimos con ICEP, lo puede hacer de otra manera o de otra empresa. ¿Alguna ansiedad de esta primera actividad? Sí, ¿lo quiere escrito, profe, o nada más ponemos los círculos y alrededor ejemplos o como? Fíjate que sí puedes hacerlo a través de círculos, pero por lo extenso que va a poder salir, yo te recomiendo que, por ejemplo, pongas primer nivel, 2 puntos, esta bola de empresas. Segundo nivel, 2 puntos, esta otra bola. Porque si te fijas aquí, son solo una palabra y no me alcanzaba a poderlo escribir. Imagínate cuando redactes un montón de competencias, etcétera, etcétera, te puedes complicar. Pero eso es formato. Pero yo sí te recomiendo que puedas describirlo un poco más. Entonces, sí te recomiendo que a lo mejor sí puedas definir primer punto tal, como redacción. Bien. O podemos hacer como tipo mapa mental, ¿no? Por ejemplo, ponemos en el medio el círculo y a las flechas alrededor del círculo ya con sus Sí, claro. cuadros de texto, ¿no? Sí, Explicando, o sea, un poquito más. Sí, Ok. incluso una tabla. O sea, hay muchas formas, sí. Sí. Insisto, Ok. el hecho es de que es libertad. A mí me gusta mucho cuando alguien no se queda en la caja de lo que se le toca y puede tener libertad creativa de presentación. Mientras se note esfuerzo, con eso estoy del otro lado. A mí me encanta. Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a conectar porque no quiero que nos corte la inspiración. Nos queda 1 minuto y 10 de conver.